si no está escrito, si no está en algún lado, nunca pasó. El corazón de GMP es generar productos de calidad. Ese es el producto final del por qué GMP existe. Si hay un accidente, si en la fábrica, no sé, hay una gotera y cae sobre los documentos, diría que la gran parte de las veces esa documentación adicional no existe. Entonces, si tiene dudas, no tiene forma de evacuar esas dudas. Tiene que pararse la producción, tiene que llamar a un supervisor, el controlaste la calidad, y 6 meses después resulta que uno de los materiales que usaste en uno de los batch o en uno de los lotes, ¿verdad? Tu proveedor te dice que tuvo un problema. Ahora bien, 6 meses después o un año después, ¿cómo sabes en qué baches vos utilizaste ese producto que estaba defectuoso? Si no existe forma de mitigarla, no serían desventajas, sería la única forma de hacerlo, ¿verdad? Me gustó el dato curioso. Algunas industrias altamente reguladas, como son la farmacia, los cosméticos, los dispositivos médicos, el cannabis medicinal y la biotecnología, necesitan de procesos y controles de buenas prácticas. Para ello deben tener un sistema de buenas prácticas de fabricación. El tamaño de mercado de servicios de pruebas de GMP se estimó en 1,44 mil millones de dólares para el 2024 y se espera que alcance los 2.000 millones de dólares para el 2029, con una tasa de crecimiento compuesta del 6,84% anual. ¿Y por qué este aumento? Porque necesitan las empresas controlar inventarios, garantizar trazabilidad y cumplir con las auditorías regulatorias. Y todo esto, sí, de todo esto vamos a hablar hoy. Pero para eso invitamos a un experto para que nos ayude a entender cómo un software integral puede realmente beneficiar a estas industrias. Está con nosotros Angelo Nardone. Buenos días, qué placer tenerte con nosotros en nuestra comunidad. Igualmente, un gusto, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas preguntas para hacerte. Y hoy vamos a charlar sobre los 5 desafíos más grandes que tienen las compañías de GMP o empresas que quieran trabajar bajo estos estándares, que serían el cumplimiento, documentación, calidad, operaciones y eficacia. ¿Por qué la documentación precisa y exhaustiva es considerada como uno de los pilares fundamentales para lograr esta calidad y trazabilidad en la producción? Bueno, yo diría que documentar es el corazón realmente de GMP, ¿verdad? Si no está escrito, si no está en algún lado, nunca pasó. Básicamente es eso, ¿sí? Tenés que poder demostrar que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Y esto, la verdad que influye en todo, absolutamente todos los procesos. La adquisición de materiales, ¿verdad? Donde vos controlás exactamente el material que se recibió, quién lo recibió, quién firmó por los materiales, en qué estado están, los recibiste en cuarentena, se pasó, se aprobó, quién lo aprobó, cuándo se usó en los batches, los procedimientos, en la fabricación, las auditorías. Absolutamente todo depende de la documentación en Instant GMP, en GMP, ¿sí? O Good Manufacturing Practice, ¿verdad? O sea que sí, sin duda la documentación es el corazón de todo. Y supongo que veremos un poquito más también el porqué, ¿verdad? Claro, porque ¿cuáles son estos principales riesgos y desventajas de confiar exclusivamente en un proceso físico o manual? Porque claro, sobre todo cuando se exige tanto en el cumplimiento de GMP y es muy estricto. Claro, sí, la verdad que GMP en ese sentido es muy estricto, un poco por lo que decíamos, ¿verdad? Porque la documentación es fundamental para garantizar la calidad del producto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la mayoría de las empresas o muchas de las empresas todavía mantienen sus procesos en documentación en papel, ¿verdad? Lo cual, si bien es la forma tradicional de alguna forma,
tiene muchos problemas asociados a los mismos, comenzando desde errores humanos, ¿verdad? Cualquiera, cuando escribe algo, se equivoca, firmó, no firmó, puso la fecha cuando firmó, no lo firmó. Alguien tiene que ir detrás buscando esas firmas, ¿verdad? Es papel, el papel se rompe, si hay un accidente, si en la fábrica, no sé, hay una gotera y cae sobre los documentos, todos esos documentos se pierden, ¿verdad? La información se pierde, no se pasan auditorías. La verdad que la documentación tradicional de los procesos GMP es bastante riesgosa, ¿verdad? Es decir, la documentación en papel, ¿sí? Y como dijimos hoy anteriormente, siendo tan importante, de alguna forma hoy en día es el talón de Aquiles de GMP, ¿verdad? Ok, pero supongamos que una empresa sigue con este sistema manual. ¿Consideras que es viable cumplir estas exigencias siguiendo este método manual? Bueno, hace muchos años que se siguen estos métodos manuales, ¿verdad? O sea que de alguna forma es posible, ¿sí? Es posible. El tema es que es muy costoso, es muy riesgoso, lleva mucho tiempo mantenerlo, con lo que al final encarece la producción, ¿sí? Y baja el rendimiento y se pierde competitividad en el mercado, ¿verdad? Eso es lo que pasa. En general, en todas las industrias, si uno no utiliza las nuevas ventajas o de alguna forma trata de minimizar esos problemas con nuevas ideas, nuevas tecnologías, va perdiendo mercado. Y bueno, si bien, como decía, es posible, a largo plazo yo creo que no es sustentable. Sí, justo te iba a preguntar, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo impacta directamente el cumplimiento de las buenas prácticas en la consistencia y la calidad final del producto? Más allá si es manual o no, ¿cómo esto impacta? Bueno, yo creo que es fundamental, más allá de que si se haga en papel o no, con software, ¿verdad? El corazón de GMP es generar productos de calidad. Ese es el producto final del por qué GMP existe, ¿verdad? Por qué cada paso en la cadena de producción está controlado, está regulado, por qué se diseña cada punto de la fabricación. Se trata de no dejar nada al azar, ¿verdad? Absolutamente todo se trata de controlar. ¿Por qué? Porque es la forma de minimizar las variables desconocidas, los unknown, ¿verdad? Es la única forma de que si vos tenés una receta de cómo fabricar algo, si vos seguís exactamente los pasos que te dice la receta, siempre vas a llegar al mismo resultado, es decir, vas a tener una calidad consistente, ¿no? Ahí está la gran potencia o el poder de GMP. Claro, y hablando de controles, ¿qué problemas suelen observarse cuando las empresas gestionan los controles de calidad de manera manual y sin sistemas automatizados? Sobre todo sin sistemas automatizados. Claro, sí, como decía un poquito antes, ¿verdad? El sistema, si no es automatizado, si es manual, es propenso a errores. Ese yo creo que es la falencia más grande de todo esto, junto con la potencia de pérdida de documentación, ¿sí? Es propenso a errores porque lleva mucho tiempo en ejecutarse. Como decía, el papel tiene que estar en el momento de fabricación, en el lugar donde el operario necesita esa documentación para fabricar. Si tiene una pregunta, necesita tener esa documentación adicional también en ese momento. Y muchas veces no existe. Yo diría que la gran parte de las veces esa documentación adicional no existe. Entonces, si tiene dudas,
no tiene forma de evacuar esas dudas. Tiene que pararse la producción, tiene que llamar a un supervisor, el supervisor tiene, digo, con suerte el supervisor conoce mejor la producción y lo puede aconsejar, sino él mismo tiene que ir y consultar la documentación. Todo eso obviamente retrasando la cadena de producción. Y aparte, muchas veces pensás que hay procesos que dependen de procesos anteriores que se realicen en tiempo, ¿verdad? Porque hay materiales que se expiran. Entonces, si no se realizan en el tiempo aprobado, o apropiado, perdón, se puede perder todo ese batch, toda esa producción. Entonces, bueno, yo creo que esos son uno de los riesgos más grandes que se tienen, ¿verdad? Que es la pérdida de producción y control de calidad o potencial pérdida de control de calidad en papel, ¿verdad? Por estas razones. Ok, eso sería lo que sería la producción y las consecuencias regulatorias y de mercado que podría enfrentar una empresa si sus registros de procedimiento de los que hablabas son con un control de calidad bajo. ¿Cuáles serían? Bueno, yo diría que hay varias áreas donde podría la compañía perder, ¿verdad? Una pueden ser las sanciones regulatorias de los entes que regulan en cada país los estándares de GMP, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que es un tema de daño a la reputación de la compañía, ¿verdad? La pérdida de confianza de sus clientes, de sus socios comerciales, cuando los batches no se terminan en tiempo, cuando no se puede demostrar la calidad con que se crearon, no se puede, si hay algún problema, por ejemplo, suponete que vos hiciste todo el GMP perfecto, ¿sí? Hiciste la producción, controlaste la calidad y 6 meses después resulta que uno de los materiales que usaste en uno de los batch o en uno de los lotes, ¿verdad? Tu proveedor te dice que tuvo un problema. Ahora bien, 6 meses después o un año después, ¿cómo sabés en qué batches vos utilizaste ese producto que estaba defectuoso? ¿Sí? Es muchísimo tiempo y la falta de control de no solo la documentación del proceso en sí, sino el rastreo de lo que pasó en el tiempo es muy detrimental justamente para lo que decíamos, ¿no? Para la reputación de la compañía, ¿verdad? Puede, del día a la noche, puede perder toda su credibilidad, clientes, socios, realmente los daños son enormes, diría. O sea que realmente es clave para un fabricante de este tipo. Y cuando estamos implementando esto, ¿cuáles son los principales cuellos de botella que experimentan las empresas que quieren cumplir estos requerimientos de GMP, pero que siguen el procedimiento manual? Yo sigo insistiendo con el manual, después vamos a pasar más al software, pero los que deciden seguir con el manual, ¿cuáles son los principales cuellos de botella? Bueno, ya hablamos un poquito de los errores y los potenciales errores, pero asumamos de que no hay errores, que es una asunción un poco no realística, ¿verdad? No, pero bueno, asumamos que no existen. Pero un poquito lo que decía yo, fíjate que en el momento de la producción, que es el momento más crítico, ¿verdad? Un operador, una persona de control de calidad necesita tener en ese momento información disponible de todos los productos. Suponete que se está fabricando algo, ¿sí? Y de repente un operador encuentra una gotera de agua en el piso, ¿verdad? Inmediatamente eso debería generar una desviación de esa fabricación, ¿no? Es decir, eso debería registrarse, debería firmarse,
debería alguien controlarlo, pero más allá de todo ese papel que se tiene que hacer en ese momento, alguien de quality control, ¿no? Del departamento de control de calidad, necesita venir en ese momento, evaluar las condiciones, es decir, esto de alguna forma impide o contamina nuestro producto, ¿sí? En ese momento tiene que tomar muchas decisiones que van a impactar la producción de ese batch. Y pensemos que hay industrias donde se pueden hacer un lote por hora, ponele, pero hay otras donde un lote por ahí lleva 2, 3, 6 semanas hacer, ¿sí? Y en ese momento tiene que tomar decisiones que dependen de procedimientos que están escritos en papeles, en documentos que están en otros cuartos o muchas veces en otros edificios, justamente para mantenerlos seguros. Entonces, esa revisión física del papel, esa demora, ahí es donde la producción se puede parar, ¿verdad? Es decir, esos son los cuellos de botella. Existen otros, por ejemplo, en el momento de que se aprueba el batch, también, ¿no? Una vez que se terminó el proceso, cuando se revisan que todo se hizo en tiempo y forma, ¿verdad? Eso en general en papel se hace en una oficina, pero si hay dudas porque una firma se perdió o no se lee bien lo que pasó en el papel, hay que ir a la planta, hay que hablar con la gente, hay que investigar, ¿verdad? Nada de eso es en tiempo real y todo eso es pérdida de tiempo de la producción, ¿no? O sea que realmente es un cuello de botella el manejo de la documentación y trazabilidad en papel, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero son algunos que se me vienen un poquito a la cabeza ahora mientras charlamos, ¿verdad? Sí, y hablando de producción, claro, porque ¿cómo impacta negativamente la eficiencia de esto, ¿no? De poder en la producción hacer ese cumplimiento manual de requisitos? ¿Cómo puede afectar? Bueno, claro, pensemos que de alguna forma el manejar el papel, ¿verdad? Ya es una capa arriba del proceso de GMP, ¿verdad? Si nosotros vemos el GMP como un proceso, después tenemos herramientas o diferentes capas que nos ayudan a generar ese proceso, ¿verdad? Capas de software, capas de entrenamiento, capas de papel, documentación, ¿sí? Cada una tiene asociada un costo extra. Desde comprar el papel, de que el papel esté en el lugar apropiado, de que se haya impreso correctamente. Es decir, lleva mucho, esa capa lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo, tiene muchísimos costos ocultos, porque de alguna forma vos necesitas no solo gente especializada en lo que vas a producir, gente de calidad, operarios entrenados, sino que aparte necesitas más gente nada más que para manejar ese papel, ¿verdad? De alguna forma, es una burocracia autogenerada, ¿verdad? Que aumenta los costos y disminuye la producción. Y especialmente cuando existen otros mecanismos, ¿verdad? Que supongo que vamos a charlar un poquito de eso. Claro, es que ahí estoy llegando, ya llego a la parte de la tecnología que claramente no podemos, hoy por hoy, con la inteligencia y con todo el avance tecnológico, cuesta creer que todavía se siga haciendo manual. Existe, por supuesto, pero bueno, hay que entender también que a veces puede generar miedos, incertidumbres a las empresas, cómo es el proceso y tal. Para eso te tenemos aquí, porque quiero entender cómo sería si soy una empresa que estoy en el proceso manual y quiero pasar a la adopción de la tecnología digital, transformar todos esos flujos operativos que, claro, son burocráticos y son bastante... llevan mucho tiempo, muchas personas, gastos, como has dicho.
¿Cuáles serían, cómo sería esa adopción al paso de la tecnología en esos procesos? Claro. Yo te diría que acá hay como dos casos diferentes y bien marcados, ¿verdad? Es cuando o capaz que un poquito más, capaz que 3 o 4, ¿sí? Pero tenés el caso de una compañía que hoy trabaja GMP en papel y quiere pasarse a algo en software digital. Ese sería un caso. Tenés un caso de una compañía que recién está empezando, entonces puede empezar directamente con los beneficios de manejar todo esto en software. ¿Sí? Y tenés también compañías que, si bien no están requeridas que sean GMP, quieren de alguna forma tener los beneficios de GMP. Digo, estos beneficios de control de calidad, de que siempre de que seamos más eficientes, de que seamos más competitivos. Eso es realmente, como dijimos al principio, eso es el corazón de GMP, es mejorar la productividad y el control de calidad. Entonces, yo te diría que podríamos dividir esto en dos partes. Una sería las ventajas de los sistemas digitales y otra es el proceso de moverse a esos sistemas digitales, porque ese proceso de adopción, de alguna forma, depende un poquito de dónde viene. Es un poquito diferente de cada uno. Pero vamos a concentrarnos un poquito en las ventajas, ¿no? Si pensamos un poquito en lo que dijimos antes de cuáles son las desventajas en papel, dijimos que son desventajas porque de alguna forma ya estábamos pensando de que había formas de mitigarla. Si no existe forma de mitigarla, no serían desventajas, sería la única forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En software, y en particular en el nuestro, hay mucho software, pero bueno, el que conozco es el nuestro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros para ayudar a nuestros clientes? Por ejemplo, todos los lineamientos de GMP, los flujos de cómo se deben mover las cosas en las industrias GMP, nosotros los automatizamos totalmente. Es decir, ahí ya le estamos quitando una capa de preocupación, de costo extra a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque ellos saben de que si siguen el flujo que el software de alguna forma los obliga, por decir, a seguir, ellos ya están básicamente siguiendo GMP. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en nuestro sistema, cuando vos recibís un material, automáticamente, bueno, la persona que lo recibe lo firma digitalmente, con que la firma digital queda estampada siempre en el momento y siempre se puede ver en los registros quién lo hizo y cuándo lo hizo, con segundos de diferencia. Cuando lo recibe automáticamente, por ejemplo, no hay que decirle nada. El software sabe que GMP dicta que un producto no puede automáticamente pasar a producirse, sino que tiene que estar en cuarentena y tiene que haber un proceso de calificación para poder usarlo, ¿verdad? Entonces nuestro software directamente lo pone en cuarentena, ¿sí? No tenés que preocuparte de que alguien se equivocó y lo puso en el bin listo para producción, en lugar del lugar de cuarentena o de recepción. Eso ya te lo ahorrás. Es un error que ni siquiera existe, que nadie lo puede cometer, que es muy común en papel, ¿verdad? Y estas cosas están en todo nuestro software, ¿verdad? Por ejemplo, en la producción misma, en los lotes, en la producción de los lotes, vos, cuando se diseña el lote, porque hay dos pasos, lo que se le llama el master record, que es el diseño del lote, ¿sí? Vos definís pasos y cada paso tiene reglas. Y como por ejemplo, y cada regla tienen que estar aplicadas
se aplican automáticamente y pueden ser requeridas firmas de supervisores en los momentos críticos de la producción, ¿no? Entonces, como es requerido y está en las reglas, el software no se olvida que necesita la firma. Entonces, no solo en el momento que la producción llegue ahí, no va a poder seguir hasta que el supervisor supervise y firme de que está bien, sino que le va a notificar antes. O sea que él ya sabe que tiene que estar ahí para revisarlo. Él ya sabe en nuestro software que cuando vos te logueás, cada usuario tiene una especie de dashboard que le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer ese día. ¿Sí? O sea, no hay, claro, no hay forma de errarle a lo que tiene que hacer. Y de esta forma no solo se evitan esos errores, de vuelta, porque no hay forma, no existen, sino que todo el flujo se hace mucho más dinámico y más rápido, porque todo el mundo ya sabe en el momento que llega qué es lo que va a hacer, en dónde, en qué lugar, en qué proceso y en qué momento, ¿verdad? Con lo que, bueno, la productividad obviamente, sin nada más que utilizar el software, aumenta comparado con el modelo tradicional, ¿sí? Claro, aumenta la productividad, evita un montón de errores, ayuda a avanzar, me imagino, mucho más rápido en la liberación de lotes y entrega final, pero ¿cuál es este impacto en la entrega de lotes final bajo este esquema, ¿no?, de GMP? ¿Afecta? Bueno, en realidad lo que hace es refuerza el GMP, ¿no? Porque si nosotros mantenemos el GMP y aseguramos que la mantención del GMP a través de todas estas reglas y estos flujos que están embebidos en el software, pero hacemos que los mismos se hagan más rápido. Y al disminuir la cantidad de errores posibles, que la calidad sea constante y que los baches salgan en tiempo, ¿sí? No solo en tiempo, sino que también el software le permite, y veremos un poquito, supongo, tiene la opción de ver los historiales de cómo cada proceso es ejecutado. Entonces, supervisores o dueños de compañía pueden ver todo el proceso completo, analizarlo y ver, más allá de que todo es GMP y que es mejor, lugares en donde se puede optimizar. Decir, pero acá, ¿por qué demoraron 15 minutos en lugar de 5 minutos? Digo, este paso se podrá mejorar, se podrá hacer más eficiente. ¿Qué será? ¿Será cómo organizamos los materiales? Todo, una vez que ya pasaste la etapa del estrés de mantener calidad, que ya sabes que tu calidad va a ser consistente, podés dedicarle más tiempo a la optimización, ¿verdad? Eso es algo que en la forma tradicional es muy difícil de obtener, ¿verdad? Súper interesante, porque encima, además de evitar errores, lográs encontrar una eficiencia en la producción que tal vez un humano, un profesional, le costaría deducir, ¿no?, que hay procesos que se pueden hacer más eficientes. ¡Qué interesante! Y me imagino que se requiere de un entrenamiento personal, ¿no?, para poder hacer este cumplimiento. Bueno, hablando, sí, de entrenamiento, ¿verdad? GMP hace mucho hincapié en el entrenamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única forma, digo, la gente tiene que saber de antemano qué es lo que tiene que hacer. Sobre todo en lotes que son muy complicados, donde necesitan que, ¿cómo poner? Pensemos un poquito en esto. La industria, sobre todo industrias más bien pequeñas, tienen lo que se llama
mucho turnover, ¿no? Es decir, mucho cambio de personal. Entonces, cuando vos tenés mucho cambio de personal y querés mantener tus productos y calidad, no solo necesitas los procesos, sino necesitas que la gente conozca esos procesos, ¿verdad? Porque si no, no saben cómo interactuar, no saben en el ambiente en que están. Entonces, el entrenamiento es fundamental, ¿sí? Ahora bien, un poquito tiene que ver esto con las capas que hablamos antes. Una cosa es entrenar a la gente en los procesos GMP, en lo que tienen que hacer, y después entrenarlo en cómo lo tienen que hacer en función de las herramientas que tienen, ¿no? Si tienen papel, bueno, ¿cómo manejo el papel? ¿Qué es una firma? ¿Cómo firmo? Tengo que firmar de esta determinada forma, porque en general se usa un formato que es estándar, no es la firma tradicional. La fecha, la hora y demás. Y después también hay que entrenarlos en la producción misma. Y como constantemente está entrando y yéndose nuevo personal, esto es fundamental, ¿sí? El entrenamiento. Y de alguna forma ahí también, si bien no lo charlamos al comienzo, porque, bueno, porque no se me ocurrió en ese momento, ahora que lo ahora que lo mencionas, acá es uno de los costos ocultos, ¿verdad? De constantemente estar entrenando y reentrenando al personal, ya sea porque tenés nuevo personal o porque los procesos cambian o porque GMP dice que determinados tipos de entrenamientos tienen que ser renovados anualmente, ¿sí? Y el tema es que si la gente no entiende y no sabe cómo funcionan estos procesos, al final del día, ¿verdad? Van a cometer más errores que si los conocieran. Es como todo, ¿no? Mientras más familiarizados estén con el proceso, menos errores van a cometer. Entonces te diría que el entrenamiento es fundamental. Ahora bien, de vuelta, tenemos entrenamiento y entrenamiento. ¿Cómo hago el entrenamiento? Este es un lugar también donde el software ayuda muchísimo. En un entrenamiento tradicional, de vuelta, tenés que tener un lugar separado, tenés que tener un entrenador que cada vez que tenés nueva persona, se junten en una sala, que le enseñe, que tomen nota, que tenga un papel, que lo pueda repasar después. No solo se invierte mucho tiempo del que aprende, sino del que enseña, ¿verdad? De vuelta, estos son uno de los costos ocultos de la producción GMP. Pero definitivamente es fundamental el entrenamiento del personal, ¿verdad? ¿Y qué dificultades principales crees que se enfrenta una empresa cuando usan estos métodos tradicionales a la hora de la capacitación? Y bueno, un poquito esto claro, que dije, que tiene que ver con dedicar espacios de tiempo y lugares físicos para entrenar al personal. Vos pensás que cada vez que sacás a alguien de producción, no está produciendo, ¿sí? Y si no estás produciendo, es tiempo que se pierde, sueldos o que no se están invirtiendo en donde necesitan estar, ¿verdad? Y por ahí capaz que tenés que contratar consultores, si no tenés los entrenadores internamente. Si los tenés internamente, tenés que entrenarlos como entrenadores, porque generalmente son gente más experimentada en el producto que vos de alguna forma los capacitas para que ellos capaciten, ¿sí? Y la capacitación tiene que ver mucho en el producto que vas a hacer, pero también tiene que ver mucho en GMP, porque no solo tenés que capacitar en lo que vas a fabricar, sino en cómo lo vas a fabricar, ¿verdad? Entonces es muy importante en esa educación inculcar la cultura de GMP, porque una vez que
uno internaliza esa cultura de calidad, realmente todo funciona mejor. ¿Sí? Totalmente. Pero claro, justo con lo que decías, en lo tradicional tenés que apelar a la memoria de la persona que está ahí, y me imagino que cuando tienes un sistema integrado, la memoria o quien te va recordando cada una de las cosas importantes de este sistema, entiendo que debe ser el software, Bueno, ¿correcto? sí, nosotros cómo de alguna forma atacamos este problema o cómo ayudamos a nuestros clientes a que no sea un costo tan grande, ¿verdad? Primero que nada, porque el software, como dije anteriormente, ya tiene flujos que de alguna forma, no quiero decir que fuerza, ¿verdad? Porque la fuerza no es la palabra, pero de alguna forma incentiva. Claro, fomenta, está excelente. Fomenta a que los usuarios sean GMP, porque no te permite hacer cosas que no sean GMP. Entonces, esa parte de la educación ya no necesita ser tan rigurosa. Sí, tienen que tener los conceptos, obviamente, pero no en cada punto, porque ya el software ya los guía en un proceso GMP. Eso es muy importante, o sea que ahí ya le estamos sacando costos a esa capa oculta de que hablaba hoy en día. Después tenemos, dividimos los entrenamientos también. El mismo software tiene un módulo que se dedica es específico para entrenamiento, ¿sí? Pero ¿cómo? Está en entrenamiento, por ejemplo, en grupos de trabajo, en qué se dedican, en qué querés entrenar. ¿Querés entrenar en la producción? Tenés que entrenarte en documentación. Por ejemplo, en nuestro software tenemos un módulo que es de documentación regulada, es decir, que hay todo un flujo de control para aprobar los documentos de la compañía y demás. Y hay operadores, hay gente que necesita ser entrenada en esos documentos, ¿sí? Entonces, automáticamente el módulo de entrenamiento habla con el módulo de documentación y las personas en cualquier momento pueden entrenar en esos documentos. Y aparte queda registrado quién entrenó cuándo, ¿sí? Que es muy importante, porque vos necesitas saber quién de tus operarios o empleados necesitan más entrenamientos y en qué áreas, porque eso te permite a ti estar confiado de que van a poder hacer lo que necesitan hacer, o también, digo, en preparación por ejemplo, a promoverlo a un nuevo departamento, a nuevas oportunidades que surgen internamente, ¿sí? Entonces, nuestro software tiene formas de entrenarse en equipos, en documentos, de simular generación de baches, o sea que pueden entrenar en baches que son copias de los baches reales, pero entrenar en los mismos sin afectar la producción. Y también incluye lo que se llama un Learning Management System, es decir, un sistema de educación automatizada, donde, ¿qué ventaja tiene esto, no? Suponete que vos vas a comenzar o no, pero tenés un experto ya sea en la compañía o que podés traer, suponete un consultor que va a hacer un entrenamiento de GMP, ¿sí? Digo, si cada vez que viene una nueva persona tenés que traer a ese consultor para que se haga ese entrenamiento, te vas a ir muy caro. Ahora bien, si vos podés convertir ese entrenamiento en un entrenamiento electrónico, donde tienen videos, cuestionarios, varias etapas, currículos, podés crear certificados y demás. Lo contratás una vez, genera el curso y luego todos tus empleados tienen acceso no solo cuando es requerido, sino cuando ellos se sienten que necesitan refrescar esos cursos, ¿sí? Yo te diría que eso es una herramienta muy poderosa en todo lo que tiene que ver con la educación. O sea que además de llevar el control, te educa el personal sin importar si rotan y tienen la posibilidad de acceder
a informes, reportes, muy interesante. ¿Y qué rol, y hablando de reportes, qué rol juega el análisis de estos datos? Porque me imagino que se validan y se registran errores, todo tipo de información. ¿Qué rol juega en el análisis de datos y la disponibilidad de reportes actualizados en tiempo real, me imagino, en este cumplimiento exitoso? Bueno, claro, tenemos que pensar, hacer de alguna forma, entender un poquito dónde están los datos, ¿verdad? Nosotros dijimos al principio que nosotros podemos tener GMP en papel o que GMP en software, ¿sí? ¿Eso qué determina? Determina que los datos están en papel, en un cuarto, en un edificio, que muchas veces puede ser otro edificio y no la planta de producción, o están en un software siempre disponibles en todo momento, desde cualquier lugar, todo y todo el histórico, años y años y años de producción, ¿sí? Ya esa perspectiva, ¿verdad? Te ayuda a entender la diferencia, ¿verdad? Si nada más que, y quiero saber, ok, lo que producí, ahora me acordé, por ejemplo, cuando hablábamos un poquito de los recalls, es decir, tenés un proveedor, te avisó de que un material que te vendió hace 6 meses o un año atrás estaba defectuoso, ¿sí? ¿Cómo haces para informar a tus clientes que ahora el batch que vos produciste hace un año también está defectuoso? ¿Sí? Tenés que ir de vuelta a esa biblioteca, a analizar el batch. No solo ese batch, tenés que tener una forma de cruzar la información para ver que ese producto, en cuántos batches lo usaste, en cuántos lotes, cuándo lo produciste, a quién se lo vendiste, cuándo salió de producción. Digo, imagínate el tiempo y el costo de tratar de cruzar toda esa información que vive en papel, ¿sí? En software, como el dato está siempre en tiempo real y el histórico está siempre disponible, sencillamente vos vas a un menú y dices, buscame este material, ¿en qué bache lo usé? Apretás un botón, te dicen todos los baches, ¿sí? Y entonces vos sabés exactamente en qué baches tenés que avisar, sabés cuándo los produciste, sabés a quién se los vendiste o cuándo lo despachaste, tenés registros absolutos de todo lo que pasó en la historia de ese bache, ¿sí? Inclusive te dice en qué momento y en qué punto fue que utilizaste ese material. ¿Sí? Claro, te simplifica todo. O sea, no hay duda que es increíblemente efectivo. Además, los reportes me imagino que los puedes sacar y puedes generar informes para tus proveedores o a tu distribuidor, ¿verdad? Claro, no solo eso. En nuestro sistema tenemos muchas cosas. Yo no sé si extenderme en esto, ¿verdad? Porque realmente es algo que a mí me apasiona, digo, porque bueno, de alguna forma... Estamos para escucharte, Ángelo. Encargado de todo esto, ¿no? Sí, nosotros tenemos reportes que son de lo que te puede ocurrir hoy en día ya hechos para que nuestros clientes lo puedan ver. Pueden saber en cada momento qué pasa con cada inventario, con cada ítem. Tenemos manejo de equipamiento, control de calidad de cuartos, de equipos. Tenemos lo que serían task managers, es decir, procesos automáticos que pueden ser programados para que le avisen cuando determinados equipos tienen que ser mantenidos o limpiados. Esos generan reportes automáticos que se le envían automáticamente a la persona adecuada por email, por ejemplo, para que ni siquiera necesite tener que ir al software, pero siempre los puede sacar del software, el estado de cada paso en la producción.
Es más, recientemente, no sé si sabes lo que es o capaz que alguno sabe, generamos lo que se conoce como APIs en software, es decir, que tenemos mecanismos para que nuestros clientes puedan acceder directamente a sus datos en tiempo real desde otros sistemas. Es decir, y hoy con el tema de AI, por ejemplo, directamente podrías utilizar un ChatGPT. Si confías en ChatGPT, le das, claro, le das las credenciales y le decís, decime, a ver, en este eh, proceso que hicimos, ¿sí? ¿Cuánto demoré? ¿Cuánto demoró en los últimos, cuál es el promedio de producción de los últimos 2 años? ¿Sí? ¿Cuáles son los materiales más usados? Las preguntas que le podés hacer al chat son infinitas. Y más allá de los reportes que nosotros le damos, esto son herramientas que le dan reportes que ni siquiera nosotros podemos concebir, que es una herramienta en la mano de nuestros clientes. Es decir, ya no necesitan siquiera, te diría, de nuestros reportes, porque ellos los pueden construir a medida y exactamente lo que necesitan. Le preguntan el chat y el chat se conecta directamente a sus datos y le responde. ¿Sí? Más allá de que estamos trabajando en un chat propio, ¿no? Sí, pero es interesante cómo la tecnología y cómo puede facilitar tanto, ¿no? Que para una empresa que un cliente ya pueda acceder automáticamente a esa información sin que yo tenga que estar enviándotela, me parece que es una forma súper buena para mejorar en todo sentido. Ok, entonces imaginemos que tenemos ya el sistema, tenemos una auditoría, ya tenemos el software, ¿ok? Y tenemos una auditoría. Se facilita el acceso a esos datos durante la auditoría y una inspección regulatoria? ¿Cómo sería? Bueno, la verdad de que esto es uno de los puntos claves de nuestro software. Digo, no te puedo decir la cantidad de clientes que nos han llamado después de que el FDA los ha auditado y decir que pasaron con, como dice acá, flying colors, ¿no? Es decir, con bueno, en nuestro tiempo era un sobresaliente, ¿no? Digo, no sé, excelente. ¿Por qué? Porque está todo disponible, porque no tienen que buscar la información, porque la información está accesible en un clic, está todo ahí, no hay nada escondido. Y como nuestro software refuerza los procesos GMP, realmente vos podés confiar en que lo que estás mostrando no solo es lo que hiciste, sino que es lo mejor que pudiste hacer. Bueno, hasta ahí tenemos el software, tenemos todo, ya sabemos que sin duda es lo mejor que puedes elegir si quieres cumplir las normas. Pero si soy una empresa que quiero implementar este software y quiero dar ese salto importante, ¿qué estrategias recomendarías para esta implementación o qué dudas puedes eliminar de hacer ese salto? A ver, déjame pensar un poquito. En general, de vuelta, es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? ¿En qué punto, en qué espacio se encuentra la compañía que quiere pasarse al software? Es una compañía que no necesita GMP, pero quiere convertirse en GMP. Es una compañía que hoy en día es GMP en papel y quiere convertir todo a software, o es alguien que está en el medio y quiere, o está empezando directamente. Hay compañías que están en startups, están comenzando y que quieren empezar, yo diría, empezar de la forma correcta, ¿no? Esta sería la forma más fácil, ¿no? Si vos estás en este espacio de que vas a comenzar sobre una startup, comenzar con software sería lo ideal. Primero porque no tenés que malaprender prácticas que no vas a usar, ¿verdad? Y segundo, porque
de alguna forma, acá más allá del software, lo que te puedo contar un poquito de nuestra experiencia como compañía, ¿no? Porque ya hablamos un poquito de las ventajas del software. Más allá del nuestro, en general, vos esperarías que todos los software que hagan esto tuvieran esas ventajas, ¿no? Pero del nuestro, una de los intangibles que son muy importantes es que nosotros tenemos un proceso que le llamamos de onboarding, ¿no? Que es básicamente esa etapa de transición hasta que empiezan a operar bajo nuestro software en formato GMP, ¿sí? Y, por ejemplo, acá nosotros tenemos internamente un equipo de personas que están dedicadas a ayudar a nuestros clientes en ese proceso. Son personas que cada una de ellas tienen más de 30 años de experiencias en fabricación y manufactura en ambiente GMP. Nuestro presidente nada más tiene más de 40 años de experiencia en plantas GMP, bioquímica, drogas y demás. Yo te diría que en nuestra compañía, en conjunto, tenemos fácilmente más de 100 años de experiencia en fabricación de cualquier tipo de environment que requiere GMP, ¿no? Y eso de alguna forma lo transmitimos en ese proceso de onboarding. Entonces, ese proceso de pasar de no en software a estar operando en software va a ser más corto, va a ser más largo, va a ser más sencillo o va a ser más dificultoso dependiendo de dónde están ellos en el momento de comenzar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, dependiendo de ese proceso, dependiendo del tamaño y demás, pues un proceso que dure, no sé, 1 o 2 meses, 6 meses, o tenemos clientes, por ejemplo, que están en procesos también de creando su fábrica, es decir, creando los edificios y demás. Todo el proceso de onboarding lleva más de 1 año y medio. ¿Sí? O sea que depende un poquito dónde estás en tu carrera, ¿no? Digo, es muy... Exacto, claro, porque cada caso se tiene que analizar independientemente y el impacto realmente es positivo a la expansión del negocio, ¿verdad? Bueno, una cosa, por ejemplo, no sé si es positiva o negativa, es negativa para nosotros, es positiva para nuestros clientes, ¿sí? Es que nuestros clientes no nos dejan a nosotros. Nuestros clientes dejan de usar nuestro producto porque fueron tan exitosos que los compró otra compañía y esa compañía ya tiene otro sistema. O sea que nuestro producto es tan bueno que nos perjudica. Los hace crecer tanto que al final se hacen tan grandes que claro, porque si lo absorbe otra empresa que ya tiene otro servicio, no pueden tal vez congeniar, ¿no? Con diferentes software, me imagino, ¿no? Debe ser la empresa más grande ya tiene todo su propio GMP armado y, y absorbe a la chica y claro, en su sistema corriente, ¿no? O es sea normal. Que éxito en ese sentido, digo, es un éxito definitivo para nuestros clientes, ¿verdad? Pero para nosotros nos ha costado. Bueno, porque evidentemente los ayuda a crecer esto e implementarlo. Entonces, antes hablaba de tus clientes y no sé si puedes compartirme alguna historia de éxito de grandes fabricantes que han implementado. Tal vez que hayan absorbido otra pequeña y los hayan obligado a tener el software de ustedes. Bueno, en realidad, mira, nosotros nuestro software, no puedo hablar de compañías en particular porque a no ser las que nos dan autorizado, ¿verdad?, hablar de ellas, y que tengo algunas acá, que están en el sitio web nuestro, y obviamente no podemos hablar. ¿Por qué? Porque muchas son startups, sus productos son patentados, o están en lo que se conoce en una etapa
por ejemplo, en un phase 1 o phase 2 de un clinical trial, y no quieren ser conocidas hasta que no hayan pasado la tercera etapa, ¿verdad? Y tengan un producto que sea comercializable. Pero tenemos clientes que están, por ejemplo, en la parte de animal health, veterinaria, ¿no? En biologics, pharma, biotech. Tenemos cannabis en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, hemp, CBD, suplementos, ¿cómo se dice? Dietary supplements. En español, ¿cómo se dice? Suplementos. Nutracéuticos. No, los suplementos alimentarios, no sé. Sí, los suplementos solos, sí. Muchísimos de ellos tenemos compañías de e-liquids, medical device también, porque ¿qué pasa? Medical device también es una industria que es muy regulada. Como te decía, no estamos también en cosméticos, beauty products, en research. Tenemos varias universidades que utilizan nuestro producto para hacer research interno, research médico. Y vos me preguntabas de compañías conocidas. Bueno, están en nuestro sitio web, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos Toygen, que hace research y productos para cáncer, para animales, por ejemplo. Dollar Dose, que es una compañía de cannabis. A ellos los ayudamos no solo en ser GMP, sino que nuestro software se conecta con software regulados, por ejemplo, el estado de California u otros estados donde el cannabis es legal, y automáticamente le pasan información a la entidad regulada, simplificando los procesos de estos clientes, que ya no lo tienen que hacer manual. Después tenemos Laurel Crest, CBD, contract manufacturing, que es súper importante, Botana Way, lo pueden ver. Contract manufacturing, yo te diría que es fundamental, ¿no? Porque ellos fabrican para terceros y ellos tienen que brindar las garantías GMP para que los terceros puedan vender sus productos, ¿no? Y bueno, y otros más. De vuelta, eso, si a alguien le interesa, están disponibles en el sitio web. ¿Sí? Sobre todo que es un software sí, que puede ser aplicado en diferentes industrias, creo que en las mayorías, desde alimentos, suplementos, farmacia, medicina, cosmético. Es fabuloso que un software, la universidad no sabía, pero claro, las investigaciones y todo eso requiere de todo un control y sistema. Qué bueno, qué interesante. Y antes te había preguntado sobre el soporte técnico, o sea, porque la capacitación está incluida y entonces cuando yo ya tengo este soporte, ¿cómo es el proceso para tener un soporte técnico, además de la capacitación que ya está? Bueno, hoy en día, como te decía, el soporte técnico depende, está separado en etapas y en diferentes tipos, ¿no? Tenemos, y yo diría que el más importante es el proceso del onboarding. Es desde que compran el software hasta que comienzan a utilizarlo. Ese es, de alguna forma, el punto crítico, ¿no? Entonces, ahí tenemos, nuestros clientes van a tener una persona dedicada a asistirlos en todo ese proceso. No solo a enseñarles el software, sino a asistirlos en cómo configurarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decíamos, dependiendo del tipo de compañía, si es una compañía nueva o si quiere comenzar en el mundo de GMP, probablemente no conoce los conceptos de GMP con la profundidad que necesitan. Entonces, es importante, nuestro soporte los va guiando en cómo crear, por ejemplo, cómo organizar la estructura del material que van a usar, cómo organizar o crear sus
sus batches, sus master records. Eso es todo parte de ese sistema. Más allá de que nosotros también tenemos entrenamientos en el Learning Management System que pueden facilitar los entrenamientos del personal. Nosotros en general entrenamos a las personas responsables, ¿no? Es decir, a los gerentes de departamento. Y ellos deberían de alguna forma entrenar a su departamento. Al resto. O sea que un soporte técnico también eso es fundamental porque que les dé seguridad de que van a tener a alguien ahí en cada uno de los procesos. Claro, para luego compartir sus conocimientos. Sí, y el soporte está siempre disponible. Digo, siempre nuestros clientes pueden hablar directamente con uno de nuestros personas de soporte. Ya te digo, son esta gente que tiene... Cada una tiene más de 30 años de experiencia en muchos mercados de fabricación de GMP. Pueden llamar por teléfono. Si no están en la zona donde pueden llamar, directamente hacen un meeting virtual. Pueden setear el horario cuando les conviene, prepararse, no prepararse. Nunca hemos tenido una emergencia, te diré la verdad. O sea que no veo de que jamás nos pasó de que un cliente nos llame porque pasó algo y tuvieron que parar la producción, ¿sí? El cliente llama porque, bueno, tiene alguna duda, ¿y esto cómo lo hago? ¿Sí? O porque tiene un personal nuevo que necesita ser de alguna forma introducido en el software, ¿verdad? Interesante que tengan el soporte de gente ya experta en cada industria. Eso creo que da como una seguridad a la hora de avanzar, porque claro, el hecho de que haya alguien que conozca sobre mi industria en particular hace todo más fácil, así que eso me encanta, gracias Ángelo. Y para finalizar, ya estamos llegando al final, te quiero hacer una pregunta que le hago a todos, que es si tuvieses que contarme algo curioso, algo que nadie sepa, algo que, o tal vez algo que te sorprendió últimamente, o algo nuevo que estás por ahí armando, que algunas cosas sé, tal vez que te dices, uy, esto lo quiero compartir porque creo que les puede gustar a toda la comunidad. Déjame pensar un minuto, ¿verdad? Esta no me la esperaba, pero algo no hay problema, lo que quieras. Bueno, a ver, una cosa que no me llamó la atención a mí, pero le llamó la atención a mi cliente y me pareció interesante. Por ejemplo, nuestros clientes nos auditan a nosotros regularmente, ¿verdad? Igual que una entidad puede auditar a uno de nuestros clientes, a ver si son GMP, dónde está, qué es lo que pasa. Nuestros clientes tienen el derecho a auditarnos a nosotros, ¿verdad? Y le llamó la atención, en la última auditoría que yo estuve, esta en particular, generalmente las hacemos online, pero esta en particular quisieron venir a la oficina. Y cuando nos empezaron a hacer preguntas, bueno, ¿y ustedes cómo hacen esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde está la documentación? ¿Cuál es el SOP? Inmediatamente nos logueamos en nuestro software, ¿sí? Y ellos se quedan pensando, ¿cómo? ¿Y por qué están usando el software? Digo, de fabricación, ¿sí? Y entonces nosotros ni siquiera ahí me llamó la atención. Nosotros, de alguna forma, eso muestra el dinamismo de nuestro software. Nosotros, que no somos una industria GMP, pero que mantenemos nuestros estándares de calidad, son altísimos internamente, usamos nuestro software, nuestro propio software de GMP para ayudarnos a mantener esos controles de calidad. Nosotros tenemos documentos regulados, nosotros creamos nuestros SOP en el módulo de documentación, donde una persona los crea, los revisamos, los firmamos, los aprobamos, creamos nuevas versiones cuando hacen falta. Tenemos procesos similares a los de fabricación, donde
llevamos paso a paso, por ejemplo, cada vez que hacemos un deployment del software a un cliente, hay ciertos pasos que necesitan hacerse, entonces lo hacemos guiados por nuestro software. Cuando pasa algo raro, por ejemplo, no sé, uno de los servidores, acá es muy técnico, ¿verdad? Pero uno de los servidores bajó el performances, nosotros regulamos, generamos un deviation log interno nuestro para poder hacer un recording de lo que pasó, y después eso va a generar una investigación, un capa y una conclusión, ¿sí? Y usamos nuestro software no solo para saber qué es lo que pasó y cuándo pasó y tener un historial de todas las cosas que van pasando, sino también dónde podemos mejorar. Y realmente eso fue algo que me sorprendió. Nunca me sorprendió que le haya sorprendido a nuestro cliente. Pero porque tú lo naturalizas, porque lo utilizas, Claro. Pero yo también, viéndolo así, digo, o sea, que es un software todoterreno, porque además de la manufactura, de las fábricas y de fabricantes que puedan utilizarlo para las buenas prácticas, es para los buenos procesos, para las buenas, para analizar, bueno, para todos los beneficios que te da para el GMP, lo puedes aplicar para tus propios. Qué bueno, súper curioso, me gustó. Me gustó porque... Es más, cuando nosotros tuvimos, nosotros todos los años tenemos un ISO 9001 review, ¿no? La gente, la primera vez que lo hicimos, quedaron asombradísimos, lo pasamos absolutamente todo, porque nosotros hace años que estamos usando nuestro software, ¿no? Y conocemos de calidad, porque en definitiva, de vuelta, GMP es un estándar de calidad, ¿sí? Y quedaron sorprendidísimos lo rápido que fue calificarnos a nosotros como un ISO 9001, ¿no? Porque no se esperaban. Wow, claro, tú lo normalizas porque estás en el día a día, pero claro, para una propia empresa, o sea, ustedes utilizan lo mismo. Y a veces pasa, viste, que está el dicho de casa de herrero, cuchillo de palo, y uno pensaría que aplica, pero no, en ustedes no aplica. Increíble, Ángelo, gracias. Estoy muy emocionada por toda la información que nos aportaste sobre este proceso. Sé que va a ayudar a muchas empresas y van a haber mucho interés porque obviamente cada vez más necesitamos seguir estos controles y regulaciones en todas las industrias, así que te agradezco tu valioso tiempo y muchas gracias. Bueno, un gusto estar aquí contigo. Hasta luego. Hasta luego. Me gustó el dato curioso. No me lo esperaba. Yo dije, tal vez me va a hablar de la inteligencia artificial, ¿viste? Algo nuevo que haya descubierto. Es buenísimo porque habla muy bien de ustedes. Me encantó. Me encantó. Es un tema real, no lo inventé, ¿verdad? Sí,